porque casi siempre todo comienza con un besito. Tu programa de educación sexual integral. Programa premiado con la distinción al aporte en educación sexual por el concurso Premio Nacional Democracia Digital 2024. Un espacio para aprender más sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Prepárate cada semana a derribar mitos con información confiable. ¿Qué tal, gente de Besito? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en tu programa favorito de educación sexual integral, Besito.p. Yo soy Ale y estoy fascinada en un lugar súper mágico. Yo sé que te estarás preguntando, oye, ¿dónde está? ¿Qué pasó con la terraza, con el jardín, con la casa en La Molina? No. Estoy en un sitio súper mágico, pero yo no lo voy a presentar. Lo va a presentar nuestro invitado de hoy. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Ale, ¿qué tal? Muy buena. Todo muy bien, todo tranquilo. ¿Dónde estamos? Estamos en mi proyecto, se llama Librería Paideia. Yo como librero vamos a empezar a abordar lo que hayamos preparado, lo que hayas preparado, para empezar a ahondar desde los libros. Desde los libros, porque ¿quién mejor que Jesús Mellado? Te cuento que él es librero, dueño de esta hermosa librería que me encanta en el corazoncito de Miraflores, Librería Paideia. Tienen que venir Besi Lovers, no saben todo el universo que hay acá de libros, todas las opciones para todos los gustos, colores y sabores. Y hoy vamos a hablar de un tema contra caliente, porque hoy vamos a hablar del erotismo, episodio 59, ya a puertas casi de fin de año, hoy día 1 de noviembre. Jesús, ¿por qué te he invitado a hablar a ti de erotismo? Cuéntame, ¿cómo nace esta pasión por los libros, por la literatura, este proyecto de Paideia, cómo nace? Qué linda está la librería, cuéntanos un poquito antes de comenzar. Claro que sí. A ver, mi formación es de economista, si bien es cierto, pero muy enfocado a las humanidades, a lo social. ¡Qué lindo! Y nada, o sea, quizá los números, pues es una buena base, pero no necesariamente me dedico... Las letras se colaron por ahí. Totalmente. Okay. Además de que la experiencia en el mundo de los libros ya lo tengo por más de 10 años y este proyecto, mi librería, tiene 5 años, bien cumplido. Y está lindo, no saben lo que es Paideia, me encanta el sitio, me siento súper así acogida, rodeada de tanta historia. Y justo hoy día contigo, Jesús, vamos a hablar del erotismo. Yo sé que ya no pueden esperar más, así que vamos con un informe, le hablemos de aquí en Besito para empezar ya el tema de hoy. Hablemos de el erotismo. Yendo al origen del término, la palabra erotismo se origina del griego eros, en referencia al dios Eros, a quien se le asocia con la sensualidad, el deseo y el placer sexual, así como con las conductas que se manifiestan cuando existe atracción entre dos o más seres. El erotismo es una característica humana. El concepto en sí se refiere a las conductas y actitudes manifiestas que incitan a la interacción y a la actividad sexual, tales como caricias, besos, abrazos, estimulación oral, masturbación, entre otras, que conducen generalmente al coito y o directamente a la sensación de placer sexual de quien las practica y que no necesariamente busca la reproducción. El erotismo involucra a la persona de forma íntegra, física y psicológicamente. Representa la forma en la que se expresa para sí y los demás sus deseos, fantasías y sentimientos más íntimos. Son innumerables las distintas maneras en las que cada uno de nosotros lleva o no a la realidad estos deseos y manifiesta su ser erótico. Estamos de vuelta aquí en Besito, Besi Lovers. Tremendo informe, le hablemos de que ya pone sobre la mesa el tema de hoy, Jesús, el erotismo. Mucha gente confunde el erotismo con otros términos. Cuéntanos un poquito qué opinas de la cápsula que acabamos de escuchar. Sí, vamos a empezar a abordar y sobre todo pedirle a tu audiencia de que estén libres de tabúes o aquellos que como todavía... siempre aquí en Besito, Besi Lovers, cero tabúes, cero estigmas y prejuicios afuera. Claro que sí, con súper mente abierta. Ajá. Y vamos a hacer un recuento histórico, un poco de revisión con algunas referencias mitológicas. Ajá. En la religión, en Oriente, en Occidente. O sea que siempre ha un poquito más. existido, siempre ha estado el erotismo entre nosotros. Todo el tiempo ha estado con nosotros, no solamente quizá con los humanos, sino también está muy relacionado con la naturaleza propia, desde los vegetales hasta los animales. O sea, Ajá. entonces vamos a ir viendo un poquito a poquito en función de lo que nos depare El programa de hoy, episodio 59, el erotismo. Jesús, definamos un poquito para arrancar. Erotismo
sexo? Porque hay gente que a veces mezcla todo, está ligado, no está ligado, no necesariamente. Coméntanos un poquito. Definitivamente hay alguna relación, pero no necesariamente una se condice con la otra, ¿sí? Entonces, O sea, el erotismo no implica sexo necesariamente. y de igual manera... Y viceversa, el sexo no viceversa. implica erotismo. Sí. Es cierto, tienes razón en eso. Sí, Ok. no sé si lamentablemente o no, pero la gente confunde muchas de estas terminologías, ya sea por desconocimiento más que nada, ¿no? Porque naturalmente ahora vamos a empezar a abordarlo, pero también vamos a empezar a abordarlo desde una visión, no sé, laica hasta religiosa. Ok. ¿Podríamos decir que el erotismo es sinónimo de sensualidad? ¿Voy bien por ahí o no Sí, necesariamente sí. tampoco? Tiene mucho que ver más Ok. bien justamente, ahora complementándolo quizás también con el amor, ¿no? Ajá. El amor en sí se ve muy bien, se lleva muy bien con el erotismo, ¿no? Y Ajá. de igual manera la sensualidad es como que un acto en el cual uno tiene que actuar, si se quiere, de manera natural o artificial, Ajá. para poder satisfacer al otro o autosatisfacerse, ¿no? Ok, tiene que ver también, estuve leyendo, el Jesús con el placer, con los sentidos, En efecto, en efecto. con todo el cuerpo, con las emociones, como dices tú, sentimientos. Así es. Mucho de esto tiene que ver con la autosatisfacción, pero ya no ni siquiera individual, sino en pareja, Ujú. por no hablar de mayores individuos en una relación, ¿no? Ok. Jesús, estaba preparando el programa para hoy y dice por aquí que el erotismo sugiere un estado de conciencia elevado en el que sentimos excitación sexual como resultado de lo que decías hace un ratito, nuestra Claro. interacción con otros o con ciertos objetos o Correcto. situaciones. ¿Cómo es eso? Explícanos. A ver, en el caso del erotismo, y vamos de nuevo con un disclaimer, yo al no ser experto profesional, vamos a empezar a abordar todos estos términos de las Según lecturas, los libros. de las lecturas Ok. realizadas, abordadas, investigadas, que uno lo puede encontrar en cualquier librería, Ajá. para empezar, ¿no? Entonces no estamos aquí tratando de timar tampoco, ¿no? Pero sí aclarando sobre todo desde dónde estamos queriendo llegar en función de lo que muchos de los autores, ya sean de Occidente o de Oriente, nos han legado hoy por hoy. Y tú ¿no? como librero tienes todo el poder de hacerlo, Jesús, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el erotismo pasa desde una concepción que tiene que unir la naturaleza, lo más animal, Ujú. hasta lo más simbólico o divino. Entonces, si se quiere una exploración individual o en pareja de todo esto, y es muy complicado. De alguna manera es complicado porque hay mucho de desentendimiento y a la vez de entendimiento. Entendimiento lo digo más en términos de la experiencia del día a día, y Ujú. desentendimiento porque uno muchas veces hace cosas con la pareja o hacia uno mismo, y en el camino empieza a descubrir, ¿no? Ujú. Entonces el erotismo es bastante complejo. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo en Oriente y en Occidente se ha empezado a oscurecer o a brillar. Si tuviéramos que hablar un poco de historia, Jesús, ¿dónde partiría todo esto? Nos iríamos hasta la prehistoria definitivamente. ¡Wow! Sí, entonces por aquí, para dar unas luces, hay que empezar a romper un poquito con la concepción cristiana de lo que es el sexo, que para la religión cristiana es en estricto reproductivo, Así es. ¿no? Entonces, Malazo. entonces vamos a ir un poquito más atrás, antes de la aparición. Se si están quiere. perdiendo lo más sabroso. Sí. Decir Lover, por favor. Claro. Ya, ok, perdóname, Jesús, ya. Entonces, volviendo un poco más hacia atrás en Ujú. la historia, antes de la dominación del cristianismo en Ajá. Occidente, llegamos a los griegos, y en los griegos, pues en la mitología hay mucho de escándalos en Ujú. torno al sexo y el erotismo, porque Zeus, perdonen, se coge a todas. Entonces, Me encanta, Jesús. Lo vamos a fichar para besito ya. no importa si es una divinidad, una diosa, Ok. o no importa si es pues una persona de, llamémosle, no sé, una campesina, Ajá. una princesa, no importa. Ok. Él tira para Él todos lados. arrasaba, no perdonaba Exacto, nada. Todo exacto. lo que se mueva, ya, ok. Entonces, dentro de la mitología, Ajá. al menos para la religión griega, O sea que él era más bravo que Eros. ¿O cuál era más bravo? sí, definitivamente. Ay, más bravo que Eros. Diosito, yo estoy aprendiendo hoy día decir Lover, ya, ok. Eros, en definitiva, obtiene esa relación con el erotismo, Ajá, y en realidad en la mitología latina amor es el nombre de Eros. ajá. Empieza a
a simplemente correlacionarse con el tema en concreto de su significado, más no en su actividad, ¿no? O sea, definitivamente hay algunos cuentos, relatos, más que nada, pero nada que destaque por encima de lo que hizo Zeus, por ejemplo. ¿No? Y de ahí están figuras como Afrodita, quizá, que definitivamente es el tema de la belleza, ¿no? Y aquí podemos hablar de arquetipos, símbolos y nada. No nos vamos a empezar a perder. Entonces vamos a seguir retrocediendo en la historia, y de dónde absorbe Grecia todo esto es de Mesopotamia, es de Persia, es de China, inclusive de Mesopotamia, ya lo mencioné, de Fenicia, y de una cultura que quizá vamos a empezar a darles luces, de la India. Oye, eso ya viene en el otro bloque, ahí viene lo picante, ok, chévere. Yo no sé si estoy en un error, Jesús, pero lo voy a decir, Bessie Lovers. Para mí, lo erótico, no sé si está bien la definición que yo le quiera dar, pero es lo sugerente, no necesariamente lo explícito. Correcto, sí, es casi un... No, ¿Está bien? ¿Sí? ¿Voy bien? Sí. Ya, chévere. Es un arte. Okay. Definitivamente, es un arte que si uno tiene que ver con la seducción, claro, con tal vez el jugueteo, correcto, decías tú también el autodescubrimiento, correcto, el autoplacer, pero también, no sé, con lo que provoca, pero no necesariamente con el acto en sí, con lo sexual, netamente. Exacto, es más que nada hasta un juego, pues, ¿no? No necesariamente con la finalidad de llegar al coito quizá, o de buscarlo de una, sino simplemente juguetear, porque es parte inclusive del proceso de me gustas, y vamos viendo en el camino, ¿no? A ver qué brilla, qué más brilla, qué... Antes de ir al otro bloque, yo tengo una pregunta y la tengo que hacer porque se me va. ¿Entraría en lo erótico los fetiches? ¿En lo que es el erotismo? ¿Sí? Sí, ¿no? Ok, sí. Oye, esto se está poniendo muy interesante. Vamos con más aquí en Besito, Besilos, no se muevan porque el tercer bloque se las trae. Para la oreja. El Kama Sutra es mucho más que un manual sobre posturas sexuales. Representó una literatura obligada para las relaciones amorosas. Así como lo oyes, el Kama Sutra, los aforismos sobre el amor, antiguo texto hindú, escrito por Vatsyayana en el siglo III después de Cristo, tuvo como objetivo principal convertirse en una guía de consejos para que los hombres pudieran conseguir esposa y además complacerla para no perderla después. Compuesto por 7 partes principales divididas en 36 capítulos, abarca desde la vida en pareja, las diferentes posiciones sexuales, los tipos de amor, los tipos de besos, el camino para contraer matrimonio, la convivencia, cómo resolver conflictos, entre otros temas. Continuamos aquí en Besito Besilovers, y yo sé que esa cápsula que acabamos de escuchar es la que más te ha gustado. Yo estoy segura, segurísima, porque es lo más famoso, lo más conocido, Jesús, el Kama Sutra, ¿no? ¿Qué tienes que decir de este libro tan voceado, tan comentado, para algunos tabú, para algunos prohibido? En efecto, o sea, si lo vamos a ver desde el punto, al menos de la visión occidental, definitivamente es un tabú, ¿no? Es un libro quizá muy... Muéstralo, Jesús, tú has venido cargado con tus libros ahí. 2 ediciones, una ilustrada y otra un poquito menos ilustrada. Esta debe ser interesante, debe ser hardcore, claro. Ahí está todo, sí. 3X, entonces, ya, ok. Vamos a empezar un poquito a hablar del autor, Vatsyayana, que cuando lo escribe, lo hace a una edad ya muy madura, seguramente 60, 70, 80 años. Con toda la experiencia, el señor sabía su tema ya. Y claro, Vatsyayana lo escribe desde la meditación, o sea, desde un momento aislado, no quizá en la práctica, sino más bien recordando todo lo que habría ocurrido. Claro, si ya tenía 70, el señor estaba recordando. Exacto. Entonces, más allá de eso, el Kama Sutra, y más allá de ser un recetario de poses... un manual, ¿no? Pero sí, es más que eso, no es un catálogo de poses, correcto, es mucho más. Es mucho más que eso, solamente de los 7 capítulos que se comentó, solamente el capítulo 2 es el que aborda casi, y diría que brevemente, las 64 posiciones. 64, a mí todavía me faltan varias. Claro, correcto. Dios mío, pero bueno, volviendo a seriedad, Alexandra, por favor, este es un programa educativo. Ya, volviendo al tema. Jesús, estabas hablando de que es una persona mayor que luego en sus meditaciones, vamos a llamar seniles, empieza a escribir sobre esto, pero es cierto, fuera de bromas, Besilovers, porque mucha gente solo lee el capítulo 2, porque es el de las poses, pero de verdad uno se sorprende cuando investiga un poco más del Kama Sutra, no sé si lo puedes mostrar, Jesús. No.
De verdad, Bessie Lovers no solo es un manual fuera de bromas de poses sexuales, en verdad es toda una guía de relaciones amorosas, de cómo convivir, de cómo ser pareja. Yo no sabía esas cosas, incluso estuve leyendo por ahí que hasta hablan de el sonido correcto en el sexo, de los rasguños, de las mordidas, de cuánto debe durar el acto sexual, cómo empezar y terminar el coito. O sea, es una enciclopedia, es tu Baldor, pero de sexo. Es, Sí. de verdad, es mucha información y genial. Sí. Entonces vamos a empezar a abordar el Kama Sutra. Lo va de vuelta, sin tabúes. Obvio. Y cómo hace más de 1500 para la India. Hay que entender que la India es, dentro de todo, una religión, pero no una religión como la conocemos nosotros, ¿sí? No hay un sacerdote, no hay rituales como misas, ¿no? Es un poco más complejo. Lo que sí vamos a encontrar, por ejemplo, en la India es de que de hace 2000, 3000 años ya existen templos en los cuales uno ingresa y va a encontrar estatuas, con posiciones sexuales. Y ¿sí? dentro de lo que es la religión. Correcto, dentro de lo que para ellos sería su religión, dentro de lo que ellos consideran como divino, ¿no? O sea, recontra liberales, entonces. Correcto, hay un templo al norte de la India que en estricto es desde que entras hasta que sales, por todo alrededor de este templo, todas posiciones sexuales, mujer y hombres completamente desnudos. Y eso, Jesús, para que los Bessie Lovers entiendan un poquito más, ¿eso para ti vendría a ser algo erótico o vendría a ser algo pornográfico? ¿Cuál es la diferencia? Porque mucha gente también confunde el erotismo con la pornografía. Para mí son dos cosas diferentes. En efecto, es muy distinto. Quizá el erotismo es mucho más, justamente lo que acabamos de decir, más allegado a lo que es lo divino, ¿no? O al menos lo espiritual, lo responsable en su práctica, ¿no? Mientras que la pornografía es mucho más vacío. Es ficción, ¿no? Recordemos correcto. que es una actuación, incluso es ilegal, bueno, ese es otro tema, pero volviendo a lo del erotismo y lo que nos estabas contando de la religión hindú, este libro, que como decimos, lo que más se ha comentado siempre es el capítulo 2, tiene muchas cosas más, y sin embargo sigue siendo un tabú. Es un libro que es, por ejemplo, acá en Paideia, es fácil de conseguir, aquí en Perú. Cuéntanos un poquito, Jesús. El Kama Sutra se puede conseguir, yo creo que en todas partes, hasta seguramente online. Es un libro antiquísimo. Y lo único que quisiera empezar a tocar es de que, por ejemplo, es un libro que cuando se escribió y sin ningún tipo de ilustración, sin ningún tipo de imagen. Quizá muy puntillosamente cada una de las poses están muy bien descritas para dejar libre imaginación, ¿no? Las personas leían y iban recreando, ¿no?, las imágenes mentales en su cabeza. Correcto, entonces si por aquí tengo 2 ediciones ilustradas, estas ilustraciones recién se incorporaron hace 500 años, 300, 200 años. En la cultura hindú, Jesús, te quería preguntar, ahora que hablabas de que tenían muchas estatuas que graficaban el acto sexual, digamos que entonces el sexo para ellos era un tema bastante abierto. Bastante abierto, entonces ahora que no era solo para fines reproductivos. Correcto, no. ¿Adoraban el placer, tal vez? Muy relacionado al placer, sí. A ver, para desmontar un poquito, quizá Kama Sutra. Kama tiene que ver mucho con el tema del placer y Sutra en concreto son tratados, ¿no? Entonces el Kama Sutra es un tratado acerca del placer o el buen placer para tal caso, ¿sí? Entonces del primer capítulo al 7º capítulo se da una serie de recomendaciones y hay que tener en cuenta de que si bien se escribió hace 1500 años, es un libro enfocado o al menos dirigido para ciertas personas, digamos que de alta cuna, o nobles, o de alguna manera relacionados a la nobleza. ¿Por qué? Porque está escrito en sánscrito, ¿sí? No era un lenguaje para todo el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de un periodo de analfabetismo seguramente, pero que solamente estaba para los príncipes o consortes, etcétera, ¿no? Entonces, para el caso de las mujeres, por ejemplo, el uso del Kama Sutra era en estricto, como bien mencionaste, para orientarla a dar gusto, dar placer al esposo. Y ¿no? viceversa, vi que también para los hombres era como un manual de cómo conservar a la mujer, para que esté feliz, cómo ser buen esposo. Correcto. ¿Solo contemplaban relaciones heterosexuales o no necesariamente? No, y muy bien. No, y más bien sí deja mucho una puerta abierta acerca de algo que Vajrayana, el autor, menciona, que habla de la tercera naturaleza o tercer sexo. En este caso, no se daría en concreto como coito, sino más bien como sexo oral. Ya sea para aquel hombre que
se viste como mujer o sencillamente un hombre como tal, pero contra otro hombre, ¿no? Entonces, por ahí que hay estas luces y vamos de vuelta. Estamos hablando de hace 1800 años, 1500 años, en los cuales no había este tipo de censura. Y creo que hasta estos tiempos no ha salido un libro parecido que le haga competencia, ¿no? Como que el Kama Sutra sigue siendo el líder ahí, ¿no? El pionero. Muy a pesar de todo esto, como bien comentas, la psicología sexual, que tiene 50, 100 años, ¿no? Y aquí los hindúes están muy bien ya adelantadísimos, abiertos a cualquier posibilidad desde hace más de 1500 años, ¿no? Y esto ocurre con todas las ciencias a lo largo de los últimos años. O sea, todo ocurrió en la India hace 2000 años, 2500 años, todo lo que se les puede ocurrir en ciencias duras. Qué locazo lo que dice Jesús, porque eso demuestra que, o sea, si nos remontamos al pasado, en verdad estaban bastante superados con varios temas y sin embargo ahora hemos vuelto, hay un retroceso y otra vez el conservadurismo está reinando, ¿no? Y hay cosas que no se hablan, todo es tabú, malazo. Antes de que se acabe el bloque, Jesús, tú que tienes los libros como buen librero, representante de Paideia, ¿cuáles son los capítulos que más te gustan del Kama Sutra? Fuera del capítulo 2, que es el de las poses. Claro, ¿Cuáles sí, son los que más te han jalado el ojo? Aquí, ¿Cuáles recomiendas? Apunta a decirlo, ¿verdad? El último. Es el que lo corona todo. ¿Por qué? Porque el 7, el capítulo 7. El capítulo 7, correcto. Habla en concreto de algo que la gente ni se imagina que lo contiene, ¿no? Habla sobre, por ejemplo, dildos, masturbadores, ¿sí? Consoladores en concreto, pero no solo de eso, sino también de recetas como perfumería, algunos afrodisíacos, alimentos, ¿no? Y de ahí algo que está muy relacionado inclusive a lo que es la decoración, ¿no? En concreto, es como que el sexo entre hombre y mujer, donde tiene que existir erotismo, amor, todo lo que fuera, tiene que ser un ambiente idóneo, ¿no? Ay, sí, esmérate, claro. Sí, entonces, ya me gusta, ya. Sí, entonces en el Kama Sutra también no solamente todo estimula los sentidos, Besilor, todo es parte de, nada, que de frente vas a ir al grano, no puedes. Correcto, es multisensorial, inclusive una de las grandes recetas que daba Yayana es el hecho de que, hombre, tú, calma. Primero que llegue al orgasmo la mujer. ¡Ay, repite eso, por favor, Jesús! ¡Apunta, imbécil! Sí. Ya, Jesucito, por favor, repite eso que me ha gustado demasiado. Justo hoy día lo hablaba con mi amiga. Un besito para mi amiga Diana. Correcto, sí, entonces ¿cuál es el consejo para los varones? Por favor, Jesús, repítelo, mirando a la cámara de besito. Seguir poco a poco, llevarla al orgasmo primero a la mujer. Escucha, primero a la mujer, después tú. Correcto, para luego inmediatamente uno hacerse. Uy, bebé, así es la cosa. Yo siempre lo estoy con mis amigas. Dios mío, qué horror. Sí. Ya, me encanta. Jesús, estoy súper feliz. Nos tenemos que ir a la última cápsula del programa, se nos está pasando volando. Regresamos con el último bloque aquí en Besitos, así que no te muevas. ¿Sabías que el psiquiatra alemán Sigmund Freud usaba el término autoerotismo para referirse a ciertas formas de sexualidad que se manifiesten en torno al propio cuerpo, prescindiendo de alguien más para satisfacerse, como la masturbación? La masturbación es así el principal acto de autoerotismo, generalmente a través de la estimulación corporal, a través de las propias manos o de juguetes eróticos como vibradores, consoladores, entre otros. Llegamos al último bloque del programa Besilovers, hoy día aprendiendo sobre el erotismo, episodio número 59 con Jesús Mellado de la librería Paideia. Qué lindo, me encanta donde estoy ahorita, no quiero que el programa termine jamás, pero tenemos que llegar al último bloque. Jesús, venimos de una cápsula, el ¿sabías qué? Que nos habla de algo muy importante que siempre hemos hablado aquí en Besito, el autoerotismo, el autoconocerse, el autodescubrirse, el autoplacer en pocas palabras, ¿no? Yo siempre le digo a mis chicas, espejito, tienes que conocerte cómo es allá abajo, ¿no? Nuestros órganos internos. Y en el caso, como hablabas hace un rato tú también, no sé si en el Kama Sutra hablan de la masturbación, ¿me dijiste que también? Sí. Es explícito la autoexploración, el autoconocerse. Porque si no, uno cómo va a llegar, cómo vas a conocer tu clímax o cómo te gusta hacerlo si es que tú obviamente primero no te tocas, no te ves, no te descubres. Para cerrar lo de Kama Sutra ya en este último bloque, Jesús, ¿qué otras partes del libro te han jalado bastante o llaman más la atención o son básicas para leer? Vamos a comentar dos. Ok, antes que comentes, perdóname que te corte. Jesús, ¿es un libro de fácil lectura? ¿Es pesado? Fácil. Facilísimo. Ok. Así como hemos estado comentando de hace
un buen rato, es un recetario. Es un recetario, me encanta, ya, ok, Jesús. ¿Qué más? Cuéntanos. Entonces, en primer lugar, al hombre y a la mujer se le considera en el Kama Sutra con una suerte de semejarlo a animales, ¿sí? Ok. Entonces, hay parejas en el cual un animal, por ejemplo, para el caso del hombre está relacionado al caballo, y en el caso de la mujer menciona, por ejemplo, una yegua. Entonces, hay ciertas funcionalidades en las cuales hacen un match perfecto y en las cuales, si bien puede ocurrir algún tipo de complicación, ya sea porque la mujer es más grande que el hombre quizá, entonces hay... Eso a veces me pasa. No tengo la culpa de medir 1,75 m, Jesucito, pero todo es cuestión de acomodarse. Claro. En horizontal eso no interesa. En el llano Ya. todos somos iguales. Entonces, y lo que ocurre es de que da un recetario también acerca de que, ok, la mujer es grande y el hombre pequeño. Voy a comprar mi libro. Hay entonces, ciertas ya. posiciones que van a permitir ayudar que esto pueda desenvolverse mejor. Es cierto, porque hay algunas posiciones que son más difíciles de hacer cuando la mujer es más grande. Me pasa. Jesús, parecen ok. piruetas aeróbicos. Sí, yo parezco un pretzel. A veces, no. Ya. Muy bien. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, da un recetario muy puntilloso, muy estricto de cómo hacerlo bien. Y el ayudín que acabamos de comentar de los consoladores está permitido. O sea, a la hora de la hora, si el pene está pequeño, o sea, pero A veces pasa, hermano. hay amor, entonces se puede recurrir a un ayudín, ¿no? Ok, Eso. a veces es necesario, es cierto. Ha subido la temperatura aquí en la librería Paideia de Miraflores. Estamos acá con Jesús Mellado. Hemos hecho una pequeña pausa porque empezó a ponerse caliente acá en el ambiente, todo con tranquilidad. Ok, estamos hablando ya para terminar, Jesús, del Kama Sutra y de las partes que más recomendarías del libro. Hay unas poses, quizá la más conocida, creo que en todas partes es el misionero. Ok. En el caso del Kama Sutra, lo ningunea. Ah, claro. Es de las peores. Está sobrevalorado, yo Es de opino las igual. peores. Yo Sí, opino en igual. concreto, Ya, ok, sí. ok. Y más bien vamos a... Me encanta, me voy a hacer pata del autor. Ya, ok. Vamos a detenernos en una que es la más importante desde su productividad de sentir para hombre y mujer. placer. ¿Cuál es la pose que según el Kama Sutra? No la entonces, vamos a hacer Jesús, ahora. No se puede, pues, no No censura. la vamos a hacer. No censura. Pero ¿cuál es la pose que según el Kama Sutra es los dos ganan, win-win? Es la mejor pose, llegas al clímax, Claro. todos felices. Vamos a tratar de describirla. A ver. La mujer tendría que estar de espaldas con los brazos hacia atrás Ok. y entregar el pelvis hacia adelante, ¿no? Ok. Y el hombre puede estar medianamente arrodillado, dependiendo de la altura también, ¿no? Ok. Y esto va a permitir pues una mejor o mayor penetración y placer. Ok. Sí. No le he hecho, voy a anotar, está pendiente. Ya, ok, Por favor. ok. Sí, sí. Está Entonces, bien. eso. Oye, ¿cuánto sabía este señor? Dios mío, bien, Sí, In sí, situ, él en la práctica, después hizo sus memorias. Está correcto. bien, está bien. ¿Algún otro capítulo que llame la atención y que valga la pena bastante leer? Hay que detenerse mucho en todo este proceso de lo que es el cortejo. Ay, sí, El a mí me encanta, Jesús. No, es que, bueno, el jueguito detrás de, ¿no? sí, la seducción. Correcto. De verdad que hay hombres que quieren ir de frente al grano y no. Sí, sí. Nosotras las mujeres tenemos que ir calentándonos poco a poco. Como dijiste hace un ratito en bloques anteriores, Jesús, tiene que haber el jugueteo. No puede ser que ya al toque, pim, pam, pum. No. Lo sensorial es muy importante. Sí. Entonces, Hay mujeres que Sí, somos súper auditivas, Jesús. por ejemplo, ¿no? Entonces, hace Tómalo. un buen rato hablabas de ciertos gritos o Ujú. gemidos, ¿no? Sí. O que te tiene- hablen. Claro, sí. Es Hay importante. momentos Hay para gente todo que lo eso. hace mudo. ¿Qué es eso? Cine mudo, Claro, ¿no? Sí, entonces Ya. también los golpes, los arañazos, o sea, para todo esto hay un momento, ¿no? Entonces, Ahí sí no le entro mucho, me da miedito. sí, ya, ok. entonces hay que tener mucho en cuenta esto, los preparativos, desde lo auditivo. Me imagino que Los- también hablará un poco los de lo roces. consensuado, ¿no? El consentimiento o lo da por tácito. El consentimiento es absoluto. Es fundamental, es algo primordial, por Sin eso favor. no existe, es Obvio. más, sin eso se desbarata todo. Obvio, tiene que haber Sí, eso sí. siempre en los vínculos, ya sea casual, formal, lo que fuera, tiene que ser con consentimiento. porque Las dos inclusive, partes tienen que disfrutar. Habla un poco de si vas a trampear, o sea, ¿Qué cosa? Ya. También hazlo, es un manual para los tramposos, hazlo, no, y si lo vas a hacer bien. Ay, no, ahí sí me voy. No, ya, se me cayó el autor. ¿Cómo Entonces, es posible, Jesús? O sea, que es el manual de los Pendex, ¿no? no está en favor de, Ok. pero es como que ya, ok, lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces, Uy, verdad, tienes la razón, verdad. Ahora que me has hecho acordar cuando me preparaba para este episodio, leí eso.
que también hablaba de cómo bueno, no sé si la palabra trampear, pero sí, ¿no? Cómo cortejar o cómo, ¿no? A la esposa de tu prójimo, que no sé qué, o sea, que ahí se metían todos contra todos. Sí. Entonces, eran bravos, ya, ok. Así como lo llevábamos desde este nivel, lo que ocurre también es que quienes también adoptaban este uso del Kama Sutra, no llamémosle prostituta, sino más bien cortesana, o para tal caso una prostituta muy superlativa, ¿no? Tenía que saber de todas las artes, desde música y todo esto, hasta conocer el Kama Sutra en concreto. Ok, qué interesante, me encanta. Hoy día hemos estado hablando del erotismo con Jesús Mellado de Paideia. A propósito, bueno, veníamos de esta cápsula que hablaba del autoerotismo. No sé si quisieras agregar algo más. Me encanta, felicitaciones por la librería. Jesús, cuéntanos un poquito, sé que has estado de viaje, cuéntanos un poquito tus proyectos, qué cosas se vienen en Paideia. Estuve hace unas semanas en Europa. Y no nos llevó, no nos invitó, qué barbaridad. Ocurrió que fue la Feria Internacional del Libro. ¡Qué lindo! Más conocido como Liber en Madrid. Ajá. Y estuvimos por ahí con muchos libreros, editores, autores. Y nada, haciendo paseos para traer las novedades. Haciendo networking también, contactos, está bien, ¿ah? Bien, como tú, Jesús, la próxima llévame en tu maleta y doblada. Jesús, para la gente que quiera venir a Paideia, algunos libros que quieras recomendar, la gente que quiera aprender de sexo, de sensualidad, de erotismo, de todo lo que hemos hablado, y también dónde te podemos encontrar, tus redes también. Sí, claro. Mira, por acá vamos a coger uno de los libritos en los cuales quizá me hicieron llegar al Kama Sutra. Okay. Es La Llama Doble. ¿Fue uno de los primeros que leíste? ¿O por dónde podrías recomendar empezar si es que la gente quiere aprender más, quiere leer? En concreto con el Kama Sutra. De frente. Ya están tomando nota ahí los mañosazos. Porque es muy sencillo, porque es muy práctico. ¿Sí? Pero La Llama Doble en concreto dice amor y erotismo. ¿Sí? Es La Llama Doble. Hágase el juego de la imagen de una llama, el fuego azul y el fuego rojo, ¿no? Y justo uno y otro hacen el juego. El azul es el amor y el erotismo es el rojo, ¿no? Entonces estos dos tienen que estar constantemente en juego y ayudar o potenciar el uno al otro, ¿no? Entonces, si alguien quiere profundizar de una manera un poco más fuerte, heavy, me lo llevo, importante, pues La Llama Doble. Aceptas tarjeta, ¿no? Ya, muy bien. Ya, muy bien. ¿Qué más, Jesús? ¿Otros libros que nos quieras recomendar por ahí? Si alguien quiere hacer regalo. Ese me gusta, por favor, anoten ya. Por favor. No nos vamos con todas las páginas porque... No, nos censura YouTube. Jesús, no muestres eso, me está interesante, me gusta. Por ahí para un regalito bien juguetón. La coquetería también, a lo picante. Uno último. Lock Match. Ahí está. Para los signos, para los... Ahí está, para los que estamos en Tinder. Ahí está. Para las personas que... Yo quiero cerrar con algo, no sé si va a abrir el debate, sé que ya tenemos que cortar, Jesús, pero hablabas mucho de que el erotismo para estos autores o para estas épocas iba mucho con el amor. Sí. ¿Tú crees que eso todavía está vigente? Porque yo discrepo, ¿eh? Yo creo que puedes hacer match erótico, carnal, sensual o buen sexo con alguien y que no necesariamente haya amor. Y muchas veces pasa. Quizá algo que no hemos tocado del Kama Sutra es de que en efecto no necesariamente tiene que haber amor conyugal o ni siquiera amor primario, en definitiva, sino quizás simplemente un impulso. Sí, y a veces, animal, aquí entre nos, Jesús, digámoslo, a veces uno tiene muy buen sexo con alguien que no es nada tuyo. Correcto. Entonces, no hay ninguna relación, no hay ningún sentimiento, pero a veces la química es bastante fuerte, ¿no? Incluso hay gente que se queda pegada a esos vínculos solamente porque es buen sexo, ¿no? Correcto. Entonces el Kama Sutra también es muy abierto en esto. Es como que todos los vínculos están aceptados, claro, ahí. Vamos de vuelta, pero hazlo bien, ¿no? Eso es importante. Hazlo bien, hermano, por favor, hermana, practica. Jesús, ha sido un placer tenerte. Gracias por acogernos, por acá, invitarnos a tu librería Paideia, donde se encuentran ubicadas tu Cherry, tus redes sociales. Es el momento, Jesús. Estamos a poquísimas cuadras del Parque Kennedy, en Coronel Inclán 310. Nos encuentran rápido, tenemos web, tenemos las redes, librería Paideia por todos lados. Y aquí estamos listos para recibirlos. Chévere. Chicos, hasta aquí ha sido el programa de hoy, Besi Lovers. Un gusto, que tengan un lindo fin de semana. No se olviden, nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla en todas. Estamos como @besito.p y en YouTube como Besito P. Estamos ya en la temporada 3, así que ponte al día si te falta algún episodio de la 1 o de la 2. Ha sido un gusto, Jesús, que te vaya lindo. Estamos en contacto. Y un besito para todos. Cuídense mucho. Chau, chau.